Bienvenidos y bienvenidas, estimados maestros, al Instituto Helmut. En esta ocasión, en nuestra asignatura, Seminario de Educación, en la sesión número 3, vamos a abordar los modelos pedagógicos, las variables psicológicas del profesor y su rol docente. Cuando hablamos de estilos de enseñanza, algunas de sus características relevantes sobre el proceso autoritario, directo, tradicional o centrado en el profesor, que esto predomina la intervención del profesor y por lo tanto la pasividad del alumno. El profesor critica a los alumnos, apela a su autoridad. Existe un canal unidireccional de comunicación profesor-alumno. El profesor expone sus propias ideas y opiniones. Organización vertical del aula, inspirado en el paradigma conductista, democrático, indirecto, liberal, centrado en el alumno, mayor participación del alumno, potencia la independencia y la autonomía del estudiante. Existe ese proceso de bidireccionalidad en la comunicación del profesor con los alumnos, profesor-alumno. El profesor plantea preguntas y solicita las opiniones de los alumnos desde una organización vertical del aula, inspirado en el paradigma conductista. Las variables responsables de la motivación del profesor, basados en la teoría de las necesidades, Maslow, lo genera con los comportamientos, se dirige al satisfacer las necesidades. Identificó las principales necesidades responsables de la motivación del profesor, de utilidad, de seguridad, de pertinencia, de autocompaciencia, desde el proceso de autoeficacia, de logro y de autorrealización. Las necesidades satisfechas, dedicación, vigor y absorción, satisfacción y resultados positivos. Pero este proceso cambiar de un profesor competente, que se entiende por competencia, visión restringida de la competencia, habilidad psicológica conductista. Ahora una visión amplia de competencia, combinación de conocimientos, habilidades, actitudes, rasgos de personalidad, etcétera, desde una psicología cognitiva. El profesor competente genera competencias desarrolladas para realizar sus funciones de docente a nivel personal y formativo, reflexionar e investigar sobre su propia práctica docente a nivel de clase, el rol del instructor, de gestor del aula y como tutor. A nivel centro, relación de trabajo en equipo con los compañeros. Los profesores competentes pueden ser los referentes para la formación de los profesores nobles. Problema donde está la frontera entre novel, inexperto, y competente. En ese sentido, vemos que las competencias básicas del docente a nivel clase nos dice que el rol del instructor va a diseñar una programación de la asignatura y del tema, implementa, es un diseño, evalúa, plantea una acción y estrategias metodológicas. Desde el rol de gestor, mantiene un orden y un control, organiza el aula, elementos materiales y elementos personales.
El rol del tutor, orientación psicopedagógica. La conducta instruccional del profesor en el aula, desde las estrategias metodológicas para implementar el diseño de la instrucción. Hay que trabajar desde 3 tipos de contenidos para desarrollar los diferentes dominios del sujeto. Conceptuales, la teoría, que implica saber cosas. Procedimentales, técnicas, habilidades. Implica saber hacer cosas, pero también saber cuándo y cómo y por qué. Actitudinales, actitudes, valores y normas. Implica ser. Estos 3 tipos de contenidos de enseñanza se aprenden y se evalúan de forma diferente. El conceptual, el procedimental y el actitudinal. Pasos a seguir en la enseñanza de los contenidos procedimentales, que sería la práctica, instrucción directa, explicar el procedimiento, práctica guiada, práctica independiente, reflexión del procedimiento seguido para saber cuándo y por qué se va a aplicar. Se evalúa a través de ejercicios, problemas, casos reales o simulados. Importante, maestras y maestros, que identifiquemos los procesos en los cuales nosotros vamos a establecer con este tema de modelos pedagógicos, donde nosotros podamos establecer diferentes posturas en las cuales se requiera un proceso distinto. El resultado más importante de la educación quizás sea, en un largo plazo, la creciente capacidad de los estudiantes, desde aprender con más facilidad y eficacia en un futuro, tanto por los conocimientos y habilidades adquiridos, como por medio de un dominio que han de lograr a través de los procesos de aprendizaje. Los modelos de enseñanza vinculan a escenarios de enseñanza-aprendizaje. La educación configura y moldea los pensamientos, las emociones, los comportamientos de las personas. La actividad humana hace que el proceso educativo tenga un carácter social y situado en los contextos. Así, la enseñanza y el aprendizaje son procesos interconectados, cambiantes, donde los pensamientos y emociones se reconstruyen permanentemente. Podríamos decir, hacernos un cuestionamiento, los modelos de enseñanza son el producto del trabajo de los docentes que nos marcaron un sendero y que abrieron algunos claros a partir de los cuales podemos iniciar nuestras indagaciones. Todos los docentes crean un repertorio de prácticas a medida que interactúan con los estudiantes y configuran los ambientes destinados a los educandos. A partir de la misma, nos dice que los modelos de enseñanza-aprendizaje conllevan a tomar en cuenta los modelos de enseñanza, que son un plan estructurado que puede usarse para configurar un currículo, diseñar materiales de enseñanza y para orientar la enseñanza en las aulas. Los modelos de enseñanza están conectados con los modelos de aprendizaje, la finalidad de la generación de aprendizaje.
Y en ese sentido, maestras y maestros, vemos que los buenos docentes no son simplemente expositores carismáticos o persuasivos. Antes, bien, ellos están comprometidos con sus estudiantes de manera sólida para las tareas y sociales, les enseñan a utilizar de manera productiva el proceso del conocimiento. Las características de los modelos de enseñanza basados en supuestos filosóficos, teóricos de la psicología en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje, desde las prácticas referidos a través de experiencias, son adaptables, pueden ajustarse a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, están responsables por un cúmulo de investigaciones académicas. Los procesos de los modelos de enseñanza, nuestra planeación, la implementación y la evaluación. La clasificación de los modelos, según Joseph, en el 2002, se pueden estar vinculados a la parte social, al pensamiento de la información, al proceso personal y a los modelos conductistas. No puedes enseñar hoy de la misma manera que ayer para preparar a los estudiantes para el mañana. Dewey. Principios filosóficos del modelo social. La escuela es una sociedad a pequeña escala. Crear una cultura de cooperación en su eje articulador. Un colectivo trabaja de manera sinérgica y esta, su mayor ventaja, la sinergia da por resultado la comunidad en una sociedad de tipo cooperativo. La cultura de la comunidad tiene un fondo de formas de integración, de productividad, bajo las normas con una vigorosa actividad de aprendizaje. Los modelos sociales preparan a los estudiantes para convertirse en ciudadanos. Los modelos sociales construyen comunidades de aprendizaje, se fundamentan en la construcción social del aprendizaje. Su objetivo es generar sinergia, energía colectiva que ayude a la creación de comunidades de aprendizaje. La cooperación entre pares en el aprendizaje, la investigación grupal, el juego de roles, la indagación. Por ello, entonces, ¿por qué no proporcionar el andamiaje de ideas al comienzo del curso? Permitirles a los alumnos ingresar en el secreto de la estructura e incluso comprender cómo ésta surge continuamente a través de las nuevas indagaciones, de modo que su intelecto se mantenga activo mientras el curso se desarrolle. Los principios filosóficos de un modelo de procedimiento radican que la escuela tiene como misión cultivar el pensamiento y el intelecto humano. Se cultiva al intelecto para resolver problemas. Los problemas pequeños o grandes se dan en situaciones de desconcierto que requiere la creatividad. Hay tantas formas de resolver problemas como individuos. Cada disciplina tiene su propia forma de aprender y es por ello el fin de la educación es desarrollar un pensamiento humano para poder resolver problemas de manera creativa en cada ámbito de la vida. Los modelos de procedimiento de la información incorporados ya a nuevos conocimientos. Estos nos hacen hincapié
en las formas de incrementar, de comprender el mundo a través de la obtención y la organización de la información, percibiendo, lógicamente, problemas, generando soluciones y elaborando conceptos. Un lenguaje que permita transmitirlo a los demás. Son útiles para estudiar el individuo y la sociedad. Un pensamiento inductivo. Hilda Taba. Formación de conceptos. Brunner. Organización previa. Oswald. Indagación científica. Joseph. Entrenamiento para la indagación. Richard. Sinérgica. Gordon. Cada uno de estos postulados de los autores que acabamos de dar a conocer nos llevan a poder generar una visión más precisa y amplia sobre el proceso de enseñanza desde los diferentes modelos. La tarea más difícil en la enseñanza es saber cuándo debemos intervenir y cuándo debemos cerrar la boca, o sea, casi todo el tiempo. Carl Rogers. Los principios filosóficos del modelo personal, el yo individual, se confecciona constantemente a través de la interacción con los otros. Indispensable el desarrollo del individuo. La adaptación al cambio es una capacidad necesaria para el crecimiento personal. Los estudiantes logran un desarrollo personal autónomo y a la autorregulación poder incrementar las aptitudes para el aprendizaje. La tarea del educador consiste en favorecer el estudiante, el desarrollo de una salud mental y emocional y el desarrollo de la autoconfianza y el sentido realista del yo. Modelos personales del individuo y su singularidad. El objetivo es configurar los procesos educativos hacia la comprensión del individuo y la mejora de su proceso de desarrollo. Su foco está en la perspectiva individual y en promover independientemente la productividad. Enseñanza no directiva, Carl Rogers. Elevar el autoestima, Abraham Maslow. Los modelos personales en el individuo y su singularidad conllevan ver su objetivo, que es configurar los procesos educativos hacia la comprensión del individuo y la mejora de su proceso de desarrollo. Su foco está en la perspectiva individual y promover la interdependencia productiva. Para tener éxito, las personas necesitan un sentido de autoeficaz, luchar junto con la capacidad de resiliencia para enfrentar los inevitables obstáculos e inquietudes de la vida. Bandura. Es por ello que los principios filosóficos del modelo conductista vinculan a una postura de las personas que pueden aprender y modificar su conducta de acuerdo a las variables que se manejen en el entorno. La conducta es la manifestación evidente del aprendizaje. Si se proporcionan las condiciones de aprendizaje correctas y suficientes, el alumno aprenderá con éxito o no. La tarea del educador
podría situarse en descubrir las variables que afectan la conducta y el comportamiento para diseñar ambientes propicios y técnicas para aprender. Los modelos conductistas de la retroalimentación y la modificación de la conducta van a estar vinculados a partir de todo el cúmulo de investigaciones sobre el aprendizaje y se deriva de este modelo cuyo fundamento es que los seres humanos modifiquemos la conducta de acuerdo a los estímulos y la retroalimentación que reciben del ambiente. Las técnicas conductistas se adecúan a los aprendices a todas las edades y a su noble diversidad de objetivos educativos. Aprendizaje por dominio, Benjamin Bloom, de instrucción directa, Tom Gold, simulación, Carl Smith, aprendizaje social, Albert Bandura, instrucción programada, Skinner. El modelo macro debe ser que integra el conjunto de supuestos teórico-filosóficos que guían el proceso de enseñanza. Este modelo es un camino que traza para llegar a los objetivos de enseñanza, así como el conjunto declarativo que toma en su formador a partir de configurar el proceso de enseñanza. La técnica, recordemos bien, son las acciones concretas que pueden ejercer el facilitador y el estudiante. Estrategias, conjunto de directrices que determinan actualmente de manera concreta cada fase. Podríamos hacernos esta interrogante, maestras y maestros. ¿Qué modelo, qué método, qué técnica o qué estrategia es el mejor? Pues va a depender. Los modelos de las técnicas, de las estrategias deben ser combinados e integrados en un ambiente de aprendizaje donde se trabaje con varias disciplinas, niveles y alcances. Entonces, en ese sentido, decimos que la innovación es el eje transversal en los ambientes de aprendizaje. ¿Qué modelos o métodos o técnicas, estrategias han usado en tales clases o situaciones de aprendizaje? La importancia que tiene nos lleva a identificar los modelos en los cuales vamos a ver cuáles son sus fundamentos en educación. Los modelos pedagógicos, recordemos bien, comentábamos al inicio de esta sesión número 3, vemos que estos modelos pedagógicos dan respuestas complejas, donde se logra identificar qué enseñar, a quién, con qué procedimiento se va a enseñar, cuándo y en qué reglamento disciplinario basado. Un proceso de enseñanza y aprendizaje concreto que tiene como objetivo moldear determinados procesos cualitativos y virtuales de los estudiantes. Cada uno de estos modelos pedagógicos están basados en las teorías educativas y en ellos se eligen propósitos, contenidos metodológicos, recursos y evaluaciones concretas que marcan el tipo de educación para los alumnos.
Los modelos pedagógicos, entonces, son formas de estructurar el proceso de aprendizaje y de enseñanza, respondiendo a algunas pautas que se centran en potenciar y determinar los aspectos de los alumnos. Conocer todos estos modelos explica el proceso donde se establece la mirada de transformación de la formación del alumno. Comentábamos en algunos otros momentos que no existe una forma correcta o incorrecta de enseñar y de educar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Algunas han aprobado ser más efectivas, inclusivas, adaptativas a los tipos y a los estilos de inteligencia de los educandos. Los modelos que llevan los procesos de adaptación a otros tipos de inteligencia y hacer este cambio de un modelo tradicional. Los modelos tradicionales se basan en transmitir información a los alumnos. En los modelos activos se centran en el aprendizaje de la manipulación, el contacto, la experiencia directa con los objetos. Los modelos actuales tienen como objetivo desarrollar creatividad y pensamiento. De esta clasificación existen 5 modelos pedagógicos que se basan en diferentes contenidos, formas de evaluar, actividades, filosofías para potencializar cada uno de los educandos y los conocimientos virtuales de diferentes niños. El modelo tradicional es muy común encontrar, se trata y es el más utilizado a lo largo de la historia. Se basa en que el docente transmite un conjunto de conocimientos al alumno. El papel del alumno es pasivo. Recordemos bien que la educación conlleva a identificar los diferentes modelos en los cuales se establece posturas como el modelo pedagógico tradicional es sin duda el más primitivo en el ser humano por permitir una estandarización de los conocimientos. La clásica lección es la que el docente habla todo el tiempo mientras que los alumnos escuchan y repiten. Por ello, la importancia de hacer esta modificación. Ahora vamos a hacer un abordaje del modelo conductista. También tiene al alumno como un rol pasivo, donde el docente es el centro de las lecciones. Se considera que el aprendizaje se da a través del entrenamiento, la repetición, la práctica y la exposición. El conductismo en el aula son acciones como premiar la intervención, castigar el mal comportamiento, restar y sumar puntos, sancionar si hubiese alguna copia. Modelo romántico o experiencial se basa en una forma de aprender de manera natural, espontánea, diferente, donde todos los alumnos están activos y son protagonistas del mismo. El proceso de basarse en la experiencia, propios estudiantes centrados en una dinámica diferente tradicional y que aquí es importante destacar los procesos. El modelo conductista, decíamos hace un momento,
conlleva de intervención, de castigar el mal comportamiento y de restar y sumar puntos. Hay un modelo distinto, romántico o experiencial, decíamos, que nos da una postura de dejar que los alumnos opinen sin tomar represalias por lo que digan o puedan promover en cada sesión. Un modelo distinto, modelo cognitivista, donde se pretende ser un cúmulo de conocimientos y de buscar un desarrollo intelectual, teniendo como protagonista al alumno, contando con el docente como un apoyo nada más. El modelo cognitivista conlleva a ver el razonamiento, la imaginación, de recordar, de conocer, implementar, juzgar y desarrollar su mismo proceso. Un siguiente modelo constructivista, de uno de los más aceptados y utilizados en la actualidad, del alumno se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje, mientras el docente se limita a orientar y plantear retos. Este modelo constructivista conlleva algunas cuestiones como el trabajo colaborativo, los conocimientos previos, el contexto, que es fundamental. Entonces vemos los modelos pedagógicos que son fundamentales en educación y necesarios. Los modelos de enseñanza como una guía de práctica. Un modelo, pues van a ser las tareas estructuradas que son empleados por los docentes según el nivel educativo y la base del conocimiento. Se utilizan para un proceso de aprendizaje con la finalidad de orientar las actividades de aprendizaje presencial en las aulas de forma en la cual se pueda establecer y generar un conocimiento. Es importante ver la distinción de los modelos en los cuales se establece la educación. La educación tiene una misión de permitir a todos, sin excepción, hacer el proceso, identificar talentos, todas sus capacidades de creación, que implique que cada uno pueda responsabilizarse. En la sociedad actual se exige un diseño de experiencias, de ambientes de aprendizaje novedosos en la formación pedagógica y que al docente tome conciencia sobre la importancia de las estrategias de enseñanza y aprendizaje que incorporan aspectos relacionados con la construcción del conocimiento, pero al mismo tiempo de ver la acción, la motivación del estudiante en la adquisición del conocimiento en los sistemas educativos. Desde un modelo de aprendizaje se aplican nuevas realidades y demandas sociales que lo exige el sistema. Los modelos educativos pueden encontrar, pues, en la actualidad innegables procesos como pilares de nuestra sociedad, el aprendizaje de las nociones esenciales que se atraviesan como seres humanos son de derecho fundamental. La educación en la actualidad es relevante para el desarrollo económico y social. Funcionan las escuelas sobre las bases de los modelos educativos que permiten
su papel de una vida académica, de una vía de aprendizaje, pero también de la pedagogía avanzada desde los modelos de educación según las necesidades del alumno. Entonces, ¿qué es un modelo? Es una representación de un sistema que tiene como fin poder ayudar a las personas a conocer, a simular y poder comprender un tema de una manera más adecuada. Un modelo, conjunto de conceptos y obstáculos que se encuentran desde el apartado físico y también desde un propósito generalizado de forjar los límites y los conceptos que conforman de manera adecuada y son susceptibles a la necesidad de exponer a aquellos que se organice y que se contribuya. ¿Qué es un modelo educativo entonces? Es la esencia, la manera en los conocimientos y los tipos de enseñanza. Los modelos de educación describen teóricamente tanto los objetivos educativos como los contenidos, los modelos pedagógicos, las estrategias y las herramientas que contemplan para poderlos alcanzar. Como es lógico, estos modelos educativos han ido variando a lo largo de la historia y de las generaciones. Los modelos educativos vinculan a un enfoque, a un proceso que se establece. Una vez resuelto un proceso de metodología, de los enfoques, del propósito cognitivo, de la función de prioridades, de evaluación, de las condiciones donde se establece. Podríamos decir que estos modelos educativos exponen diferentes formas de establecer los postulados educativos. La educación actual tiene como base un modelo donde se establece una conducta, donde el docente pues, tiene un rol totalmente distinto. Educandos, en muchas de las ocasiones, pues bueno, están únicamente con un papel pasivo de retener la información, un método pedagógico en el que suena que la verdad es un empleo de muchas de las ventajas, donde permite que el docente vincula a los progresos, a las limitaciones, a las posturas, desde un modelo proyectivo de creación de proyectos o investigaciones, de manera donde los estudiantes adquieran un conocimiento mediante un proceso de experimentación, donde el docente es un facilitador a través de sugerencias, abre oportunidades para que el alumno persiga sus intereses de un modelo educativo ideal, principales ventajas desde la construcción colectiva, un modelo Sudbury, un modelo didáctico que permite a los estudiantes asumir un papel de liderazgo. Ellos pueden decidir las necesidades
de los alumnos. Asimismo, el docente es solo un proceso de acompañamiento útil. Desde ese acompañamiento que se le da al estudiante a través del proceso de aprendizaje, se convierte en un espacio de importancia de los modelos educativos en esta sociedad del siglo XXI. En primer lugar, vamos a determinar el por qué proporcionar una educación de calidad y poder establecer los objetivos, que estos sean claros, y también metas realistas. Los docentes pueden enfocarse en modelos de enseñanza asegurando que todos estos estudiantes están adquiriendo el conocimiento necesario. Pero sabemos que los modelos educativos son esencia de promover el desarrollo social y económico. La educación puede enfocarse en las áreas específicas como la tecnología, la ciencia o las artes de impulsar un estado de bienestar. Pero una buena educación también debe promover la equidad e inclusión. Los modelos educativos incluyen políticas y prácticas específicas que le aseguran que todos los estudiantes tienen acceso a ellos independientemente de su origen o sanción socioeconómica. Los ciudadanos responsables vinculan a los modelos educativos que deben incluir la enseñanza de valores, principios éticos, las posturas donde el aprendizaje va a ser escalonado, es decir, el conocimiento se acumula de manera gradual y se desarrolla de mejor manera en los métodos activos o en los modelos educativos en los cuales se establece un enfoque ecléctico de buscar reducir y comprender las diferencias entre otros modelos. El modelo educativo desarrollado por diferentes posturas epistémicas se centran en el proceso de desarrollo holístico, donde se basa en la idea en que la educación se puede abordar los retos de los modelos educativos en la actualidad están vinculados a poderlos revisar e impulsarlos, tomar en cuenta la seguridad en la red, desde las tecnologías de la información y la comunicación, en la gran expansión en las redes sociales, en uno de los medios de comunicación más habitual entre los alumnos, dentro y fuera de los centros educativos. El uso de un ordenador, que es casi universal ya, el utilizar procesos en los cuales se puedan establecer posturas más adecuadas. Los riesgos que a veces se dan son los que afectan la integridad física y emocional de los educandos. Por eso, la formación digital de los docentes es necesaria. Con el paso de las décadas, hemos ido incorporando pues las nuevas tecnologías en todos los ámbitos educativos. Y es por ello la necesidad de tomar en cuenta el proceso de poder establecer una postura distinta en la educación.
fomentar una educación para la ciudadanía, donde se tomen en cuenta una educación cívica, la creación del transmitir valores éticos, democráticos, promover un entorno de aprendizaje respetuoso, también de poder sentar las bases en modelos educativos que se centren básicamente en generar un conocimiento, de poder promover el proceso de alfabetización mediática. Esta alfabetización mediática que implica desarrollar habilidades para poder leer e interpretar los mensajes mediáticos, evaluar la información y los recursos disponibles, así como crear contenido propio utilizando los medios de comunicación. La esencia está vinculado sobre la información, sobre las decisiones, la participación ciudadana, priorizar la educación medioambiental. Desde los modelos didácticos deben ser coherentes con los sistemas educativos actuales y con los intereses e incluir. Debemos saber que para el proceso donde se establece una postura, se destacan algunos modelos pedagógicos como la educación actual de Montessori, un proceso de libertad para explorar, para descubrirse a sí mismo, un modelo nuevo educativo llamado de aprendizaje mixto, aprendizaje de enseñanza presencial en el aula y la utilización de técnicas educativas mediante los mejores procesos de innovación se van a establecer para la mejora. En ese sentido, nos damos cuenta de la importancia que tiene el proceso de un modelo y qué tipos. Desde el apartado del modelo de enseñanza o un modelo pedagógico en el cual se puedan establecer posturas que consisten básicamente en una recopilación de la síntesis de teorías y enfoques pedagógicos, de las características de los modelos pedagógicos, donde fundamentalmente se desarrolla el proceso educativo, donde están los principios pedagógicos, desde el modelo tradicional de enseñanza, desde un modelo conductista, desde un modelo constructivista, de un modelo proyectivo, una ruta pedagógica para la agenda del 2030, la colaboración, la participación. Los modelos de enseñanza, donde el profesor en cada instante, en su práctica, genera conocimiento, se basa en las concepciones sobre la enseñanza de los alumnos, posibilita obtener resultados desde la importancia que tiene este en los contenidos propios. En las acciones cotidianas tienen un referente en los modelos, los cuales, pues bueno, se va a establecer el carácter social, estratégico o profesional. En ese sentido, la aproximación tiene que darse a la representación simbólica. Se trata de una abstracción de la misma, del contenido, de algunas de las dimensiones significativas.
Escudero, siguiendo los trabajos de Blatz, distingue 4 tipos de modelos: modelos a escala, analógicos, matemáticos y teóricos. Estos modelos a escala constituyen simuladores de objetos reales o imaginarios que conservan proporciones relativas al origen, la representación de algunos rasgos en los cuales se participa y se construye. De acuerdo al planteamiento de realización de las preguntas, de poder articular un modelo teórico y poder establecer las concepciones del aprendizaje, las concepciones del hombre, la concepción de la cultura, las estrategias para alcanzar las intenciones, las interacciones y los medios para propiciar estrategias y determinar para cada proceso o adecuador modificar lo que uno, pues bueno, presenta. Es más factible generar conocimiento. En ese sentido, maestras y maestros, estaríamos cerrando prácticamente esta sesión, la número 3, que nos llevó a dar un panorama preciso sobre los modelos educativos, las acciones del docente, desde las características relevantes, que estas están centradas en poder construir y favorecer el proceso del conocimiento para los alumnos. En ese sentido, nos damos cuenta de la necesidad que se requiere y que se tiene para poder atender. Entonces, hablar de los modelos educativos, maestras y maestros, nos lleva a identificar la necesidad de la utilidad, de la seguridad, de la pertinencia, del logro y de la autorrealización para que los modelos se puedan aplicar de una manera más efectiva con los estudiantes. Pues es un gusto, maestras y maestros. Nuestro instituto, Hellmans, les invita a revisar las actividades, las cuales nos van a permitir consolidar y construir conocimiento. Les vemos pronto. Saludos.